2022, Ti West regresó de manera oficial al cine de terror con X. Y no solo lo hizo como director, sino también como guionista y productor de la mano de A24 y Mia Goth, quien tomó al personaje protagonista y convirtió una historia, de por sí interesante, en algo de culto, memorable e innovador. Unos meses después, en el Festival de Venecia, West y Goth presentaron Pearl, una precuela de X en la que ahora la actriz también tomaba un papel como guionista para renovar por completo el subgénero de los slasher, haciendo un interesante homenaje a filmes icónicos como El Mago de Oz o La Masacre de Texas. Dos narrativas muy diferentes que se integraron de manera innovadora en este universo tan devastador como aterrador. Con el éxito de X y Pearl, no fue una sorpresa que se anunciara una tercera película que cerrara la trilogía, y fue así como Maxine se convirtió en una de las cintas más esperadas para 2024. Por eso, para este nuevo episodio de Cinemática, nuestro invitado es Ti West, quien nos hablará de esta última entrega en el universo porno y slasher. Así que bienvenidos una vez más a Cinemática, el programa de cine y series de sopitas.com, en donde hablaremos de las historias que más nos gustan y qué es lo que más entendemos de cada una. Siempre tendremos invitados para crear un espacio de charla de lo que más conectamos. Antes de llegar a Maxine, hablaremos de X y Pearl y cómo reformularon de cierta manera el género de terror, renovando los slashers con una intención en su historia muchísimo más profunda, pero a la vez alejándose de las complejas pretensiones del horror elevado. Una definición que es interesante, pero que no termina de cuajar o de tener sentido. Pero ese es otro punto. La cosa es que X y Pearl permitieron también generar una nueva forma de comprender el empoderamiento femenino, y eso es lo que las hace aún más interesantes, sumados a la extraordinaria, si no es que perfecta actuación de Goth en cada una de las entregas. Así que empezaremos con X, y no solo porque fue la primera película que lanzaron, sino porque tiene mucho más sentido explicar primero esta cinta que Pearl, a pesar de que esta sea una secuela y cronológicamente hablando suceda antes. X está ambientada en 1979, en medio de la primera era dorada del porno en Estados Unidos. En la película, vemos un grupo de personas que de alguna u otra forma se involucran en la producción de una película porno que pretende alejarse de la superficialidad del sexo. Ya saben, de esas películas en las que no hay historias y solo hay sexo, mucho sexo. Ellos quieren hacer un filme titulado The Farmer's Daughter, con valor artístico y en el que de paso también haya sexo porque una cosa no debe estar peleada con la otra. Esta cinta porno estaría protagonizada por Maxine Minx y Bobby Line, con su contraparte masculina, un ex-marine llamado Jackson Hole. Toda la producción la desarrolla Wayne, novio de Maxine, y quien contrata a un joven director independiente llamado RJ y su novia Lorraine. Wayne renta una casa aislada en Texas, propiedad de una pareja de ancianos, para filmar su película. El dueño, llamado Howard, les enseña el lugar y les pide que no hagan mucho escándalo para evitar molestar a su esposa enferma llamada Pearl. Maxine quiere probarse como una estrella, y después de ser bailarina exótica, se une al crew de esta película para probarse como una persona que debe ser vista a toda costa. Pero Maxine no es la única con un sueño que podría no cumplirse. Su presencia despierta en Pearl los recuerdos de su juventud, sobre todo de cómo su belleza quedó desperdiciada de alguna manera en un rancho aislado en Texas, sometido a una realidad que no correspondía con ninguno de sus sueños. X nos revela la complejidad de un cuerpo desnudo y cómo nos causa tanto conflicto a partir de que la sociedad nunca comprendió, y en realidad no ha comprendido, la libertad que este conlleva. El cuerpo de Pearl es viejo, casi inservible para las funciones más básicas, las cuales no incluyen darle muerte a aquellos que la rechazan, que no la valoran y que no tuvieron la oportunidad de verla en todo su esplendor. Los protagonistas filman una película porno dentro de una película de horror. Entonces, la clave es el sexo dentro de la ficción y la violencia fuera de ella. Para las audiencias, todo es una ficción, obviamente, pero comprendemos que ambas van relacionadas porque no hay nada más violento que la idea de la intimidad revelada a través de una cámara, ni el cuerpo desnudo de una anciana que ansía el tipo de intimidad que ya no puede tener. Todo esto nos lleva al derecho al placer en la medida de la belleza, y no hay nada más terrible que eso, que no escapar a un destino determinado por la naturaleza, por el deterioro del cuerpo y de la mente. La cinta de Pearl nos lleva unos 60 años antes de los eventos de X, específicamente a 1918 durante la crisis de la influenza española y al cierre de la Primera Guerra Mundial. Pearl trabaja en la granja de su familia, compuesta por su padre sumamente enfermo y su madre, una migrante alemana que odia escuchar las noticias sobre la muerte de alemanes en Europa. Howard, el esposo de Pearl, se encuentra en el frente de la guerra y ya lleva un buen rato que no escucha noticias de él. Su ausencia tiene esclavizada a Pearl en esta granja, sometida a los tratos crueles de su madre y al incumplimiento de sus sueños de ser bailarina, de ser una estrella vista y admirada por todos. El comportamiento de Pearl parece inocente, su voz es dulce y a pesar de no coincidir con su madre, le hace caso,
Le da de comer a los animales, a quienes les habla y les baila, también limpia y cuida a su padre y va al pueblo para comprarle sus medicinas. Y en la noche reza para poder escapar de la granja y ser famosa. En sus idas al pueblo se escapa para ver películas, y es ahí donde conoce al proyeccionista, un bohemio guapo que le dice que es lo suficientemente bonita como para ser bailarina y aparecer en una película. Él le enseña las películas prohibidas, es decir, las primeras porno, y le señala que ella podría estar ahí. Esto es importante porque funciona como un aviso previo de X, y de a poco, la manera de ser de Pearl se revela perturbadora, sobre todo mientras más se acerca la terrible verdad de que sus sueños no coinciden con la realidad, y nunca lo harán. En una escena, Pearl se acerca a su padre y le pregunta si sigue ahí. El cuerpo inerte del padre solo respira y mira, y esa pregunta es la misma que nos hacemos conforme su realidad se hace más monstruosa. ¿Quién es Pearl y si acaso algún humano sigue dentro de ese cuerpo? Hay menos cantidad de muertes en Pearl que en X. Incluso no corresponden tanto al slasher que West nos sometió en la primera película, pero son mucho más calculadas o seleccionadas porque son mucho más personales para la protagonista. Y eso las pone en el mismo nivel de saña que las de X, las cuales son más grotescas. El aislamiento que aparece en la película permite un poco de locura en la granja. El miedo de no cumplir los sueños es lo que le permite a Pearl sonreír, pues se ha acostumbrado a este sentimiento, y cuando no ve realizados sus deseos, es que decide infundirlo en los demás. Es así como llegamos a Maxine, la cual se desarrolla a mediados de los 80 en Hollywood, unos 6 años después de lo sucedido en X. Maxine escapó de la granja de Pearl en la que todos sus acompañantes murieron. Y aquí intenta abrirse camino como una estrella de cine con un pasado en las películas porno, pero con el suficiente talento como para entrar de lleno a la parte de la industria que es más seria. Las conexiones con las otras dos cintas son sutiles y son muy geniales, y van muchísimo más allá de la misma Maxine y su relación con Pearl en la granja. Por ejemplo, recuerden el casting que realiza Pearl para sumarse a una compañía de baile, y aquí vemos un casting que Maxine hace para una película comercial. Otra referencia es que Next tiene una idea de reinventar el porno, mientras en Maxine, una directora busca darle un giro a las narrativas del cine de horror. Y todas estas referencias se van acumulando hasta construir una historia en la que una mujer se reconoce como una estrella y quiere obligar al mundo a que la descubra. Maxine es el cierre perfecto a la trilogía de West. Como sus antecesoras, hace algunos homenajes al cine de los 80, sobre todo a los incomprendidos videonastis y el tono de comedia que no llega a ser humor negro, pero que plantea situaciones complejas y un tanto violentas para los personajes. Ya viendo por completo el escenario de Pearl y Maxine, podemos decir que uno de los argumentos clave es nuestro entendimiento del sexo como algo violento, a pesar de formar parte de la naturaleza de los animales, incluso de los humanos. Empezamos con la idea de la fragilidad de un cuerpo desnudo, el cual es visto de manera distinta de acuerdo a aspectos sociales, económicos, culturales, políticos y económicos. Para Pearl y Maxine, a pesar de la distancia en el tiempo, un cuerpo es un arma por razones distintas como la apropiación del mismo y sus capacidades. Pero para otros, como la mayoría de los hombres que las rodean, son objetos que pueden ser sometidos al daño sin saber que esta misma comprensión del cuerpo los vulnera. Una parte positiva de esta trilogía es que cada una de las cintas se puede ver de manera independiente. Pues como ya decíamos antes, las referencias son muy sutiles, mas no dependen una de otras para desarrollar su historia y sus personajes. Pearl, X y Maxine conforman una entrega diferente dentro del género de horror. Y sí, también pone a Mia Goth en las grandes ligas en este mismo género, pero también fuera de él. Sobre esto hablamos con Ty West, director de Maxine, X y Pearl. La carrera fílmica de este director es bastante interesante dentro del género de horror. Es uno de los indie darlings que ha creado historias dentro de narrativas como el found footage, los slashers, los aspectos sobrenaturales y el thriller psicológico. I would like to start by saying that Mia Goth recently said that there is no Maxine without Hollywood. And that's very interesting because when we think about Hollywood, it is a very glamorous place, but it's full of monsters. And I believe that in her way, Maxine fights against monsters with the risk of becoming one. So I would like to know, what are your thoughts on this understanding of Maxine and her bond with Hollywood? Well, yeah, I mean, she wants to be, she wants to change her life, and she sees the movies as becoming a star, a way to do it, as many people do. In her situation, she's not only trying to get a part in a movie, she's trying to keep that part in the movie because someone's coming to try to take it away from her because they're trying to take everything away from her. And so I think she's a very tough character, and she's a fighting character. And so, in her story, sure, she's up against some monsters and has been, and then there are other people that probably think of her as a monster. So, I mean, that's kind of the fun part about anything Hollywood related is,
Hollywood as a city is one of the most, like, it's perceived as glamorous a place that could exist, but there's also kind of a scary, like, seedy underbelly to it as well. And so contrasting both those things, I think, is very interesting. Molly Bennett, meet Maxine Minks. Pleased to meet you. Sorry. Yeah, no, I totally agree. Because Maxine, Pearl, and the story keep you waking up at night thinking about how horrible it is when your dreams don't match your reality, or how the value of our bodies is proportional to beauty, or this exploration of aging and watching your fantasies get older with you. So why did all these concerns related to the body come to you to write this story? Because I think it's very interesting the way that you talk about these topics. Well, with X, the first film, I mean, basically, I wanted to make a slasher movie where, traditionally speaking, the young, liberated people would be punished by the older, puritanical people because they'd be punished for being, sex, drugs, and rock and roll. But I always thought it'd be a more interesting angle that they would not be being punished for it, but they'd be punished because the older people were resentful and jealous and envious that they no longer are having those experiences or never got a chance to have those experiences. And I always felt that was just a fresher, more authentic perspective on that kind of movie. And because they were making a porn movie, it just starts to work in, like, bodies and aging and what's beauty and all these sorts of things. And then that, moving on to Maxine, that carries itself into the entertainment business, and that show business is very, it's ever changing, and you are only as good as your value, and your value only lasts for so long. And that's something that's just a part of it, that everybody kind of knows when they sign up for it, but they don't like it when it happens. And so it just kind of became part of the DNA of the themes in these movies. I always wanted to be famous. Now, it's very interesting what you're saying, because I would like to ask you, how do you imagine Maxine Minks in the actual time? Because when you think about the 70s or the 80s, she's a very refreshing woman, and she stood out considering how feminism and women's empowerment and beauty were understood. But thinking about Maxine today, how would you describe her? Well, I just think she's confident in what she wants, and she's, like, determined, I think, is, like, the main thing, is that she's very determined to get what she wants, and the movies don't really judge her, so the audience might judge her and people might judge her, and if you listed out her goals on paper, you might think that there's sort of more important things to life than what she does. But in the context of the movies, you're with her, whether you like it or not. And so because of that, I think it makes you sympathetic and empathetic to her. And I think her determination is inspiring. And I think that's one of the themes that everybody's related to between the three movies, is that everyone can relate to their own version of wishing that their life was different. And if only I could achieve this, I could feel this way. I think that's a universal feeling for people. Muchísimas gracias por haber comentado y dado like a los contenidos pasados de Cinemática. En la entrega pasada hablamos del regreso que algunos dicen que están teniendo las rom-coms, y algunos de sus comentarios sobre las parejas que no tuvieron final feliz son como el de Celiquita Monroe, que dice: yo creo que Mia y Sebastián sí tuvieron un final feliz en La La Land. Sí tuvieron un final feliz, pero lo que nos entristece a nosotros es como que ellos no pudieron estar juntos a pesar de que sí pudieron realizarse en otros aspectos laborales y amorosos. Entonces, eso es, creo que, lo que nos hace creer que es triste. Ella, calladita, nos dice de Renata y Ulises. Obviamente amarte duele. Es una de las tragedias más grandes. Anakin y Padme de Star Wars, nunca los había pensado como... Digo, no son una rom-com, ¿no? Pero nunca los había pensado como de esas parejas súper trágicas. Están los protagonistas de Los Puentes de Madison, que nos dice Chesen Moto. De Julie y Michael, de La Boda de Mi Mejor Amigo, nos dicen: no cuentan porque él nunca estuvo enamorado de ella. Más bien yo siento que era al revés, ¿no? Ella nunca estuvo enamorado de él, solo como que quería ganarle a su contraparte femenina. Past Lives, híjole, no sé. Past Lives me creo que es muchísimo más complejo de un final feliz o un final triste. La que más me dolió fue La La Land, nos dice Nube Astral. Yo Antes de Ti, Chatita 25.
Hylum nos dice Normal People. Pues sí, son un chorro de parejas que no tuvieron un final feliz, pero a nosotros nos siguen haciendo creer en el amor de alguna manera. O quizá por eso lo percibimos tan trágico. No lo sé. Quizá es un salto muy enorme hablar del regreso de las rom-coms y todas esas historias que a veces son muy cursis y muy melodramáticas, pero nos ponen muy de buenas, y pasar por completo a una trilogía slasher. Pero quisimos traer Maxine a Cinemática, no solo porque es uno de los estrenos más esperados de 2024, no solo porque marca el regreso de Ty West al género de horror, algo que había hecho muy bien hace 10 años que no hacía una película como esta, sino también lo decidimos hacer porque somos muy fans de Mia Goth y creemos que es una de las mejores actrices de su generación. Las películas que ha hecho en los últimos años lo ha comprobado. Yo me acuerdo que la conocí, o más bien la primera vez que la vi fue en Nymphomaniac, las películas de Lars von Trier, y a partir de ahí empezó a hacer películas muy diversas. Apareció en esta película de época Emma, ya habíamos mencionado Suspiria, ya habíamos mencionado Infinity Pool, y ha construido una carrera muy sólida que se proyecta. Cuando se estrenó Pearl, muchos en sopitas.com y algunos de los lectores nos dijeron que ella debió de haber sido nominada por este personaje. Nosotros también coincidimos que debió de haber sido más reconocido, pero justamente es todo este conflicto que luego la academia tiene con el mismo género, no solo los slashers, sino el género de horror o las películas de género en general, como la ciencia ficción, la fantasía, etcétera, etcétera. Pero sí, quisimos traer Maxine porque creemos que sí es una trilogía muy importante, es una trilogía muy innovadora, plantea algunas temáticas que ya venimos hablando de ellas desde hace mucho, pero lo hace de una manera que puede llegar a ser muy divertida a partir de la violencia que genera. Y sobre todo con un tema que sigue siendo un poco tabú en el cine, como es la película porno, ¿no? Entonces resulta ser como un poco meta que hagan películas dentro de las películas. No es la primera vez que se hace, pero es interesante que esta vez hayan elegido las producciones porno como para hablar un poquito del empoderamiento femenino, porque suele estar un poquito, ¿cómo decirlo?, peleado de alguna manera. Así que esperemos que les haya gustado esta entrega. Así que después de ver Maxine, cuéntenos en los comentarios qué les pareció, si tienen alguna favorita dentro de esta trilogía, si incluso ninguna de estas 3 películas es su favorita dentro de la carrera de Mia Goth e incluso de Ty West, y qué es lo que esperan de los slashers a partir de que ya existe esta parte en la que pueden plantear argumentos muchísimo más complejos y no ser tan sosas ni completamente de comedia como algunas de las franquicias más exitosas de los últimos años dentro de este subgénero. Así que escríbanos y nos vemos en el próximo episodio de Cinemática.